Buenas, buenas. Hoy es viernes 12 de septiembre. Estamos grabando esto a las 7:03 en punto de la mañana y estamos nada más y nada menos que con don Daniel César, candidato en segundo lugar para la provincia de Guanacaste por el Partido Pueblo Soberano. Don Daniel, muchísimas gracias por atenderme tan temprano. Buenos días, don Richard. Gracias a usted por tenerme en cuenta para conversar un poco sobre poco política y sobre quién es su servidor. Perfecto, perfecto, don Daniel. Muchísimas gracias. Don Daniel, yo sé que usted ha comentado en otros espacios, en sus propias redes sociales, ¿verdad? Su decisión de entrar en política, pero como para ponernos así un poquito en ambiente, digamos, entiendo, usted es abogado, usted trabaja por cuenta propia, ¿verdad? También comenzó a ingresar en redes sociales, hablando de temas como generales, hablando de temas de derecho, compartiendo a veces música, pero ¿cómo hace ese brinco hacia la parte política? Que no es necesariamente como un brinco muy fácil de hacer o una decisión muy fácil de tomar. Bueno, hablando de mis orígenes, ya yo he comentado en mis redes sociales principalmente que pues yo soy un hombre nacido en el distrito de Santa Cecilia, en la Cruz Guanacaste, campesino, totalmente agricultor en mi adolescencia, en mi juventud. Pues las oportunidades para estudiar no existían en ese momento en la zona, pero siempre tuve, digamos, ese interés por el estudio y por ese tipo de cosas. Y pues así fue que llegué a Liberia hace 22 años más o menos. Y a partir de ahí empecé a buscar cómo prepararme. En esa curiosidad que siempre he tenido por entender cosas, por aprender cosas, que me ha sido muy útil, eh, conocí las computadoras, empecé a travesar computadoras, como diría mi mamá, luego aparecieron las redes sociales, que es algo bastante reciente. También fui a curiosear cómo funcionaban y ahí empecé tímidamente a hacer comentarios de derecho, principalmente, que era lo que en ese momento a mí me interesaba, y realmente ni siquiera como una cuestión de publicidad a mi profesión. Si usted ve, todos mis comentarios de derecho nunca terminan invitando a nadie a buscarme como profesional, sino como un deseo de compartir un poco de eso que la vida me permitió obtener, ese conocimiento sobre distintos temas de derecho. En algún momento mencioné algo de política y pues a la gente le gustó el razonamiento que hice, empezaron a hacerme preguntas sobre política, sobre mi del país, y a partir de ahí se generó, digamos, que ese interés. Siempre desde que me gradué como abogado he trabajado de forma independiente, a pesar de que Costa Rica está lleno de abogados, somos muchísimos. Pues a mí me ha ido bien. Creo que eso tiene que ver, como le digo yo a mis estudiantes, a mis exalumnos, uno debe preocuparse por competir con uno mismo, no tanto con los demás, por esforzarse, por dar un buen servicio, por hacer las cosas bien, y ahí es donde las cosas van surgiendo. Entonces, siempre he trabajado de forma independiente. Fue al final, en las últimas semanas, que la gente misma en las redes sociales empezó a motivarme, a pedirme que participara directamente en política. Y pues fui al partido, presenté los requisitos que pidieron, fui electo entre un grupo de personas que también se postularon. No es así como que es que a este lo vamos a poner, en realidad hubo un grupo de personas que se postularon por esa misma posición y pues la asamblea decidió que fuera yo. Así es un poco como extraño, como bien dice usted, porque estamos acostumbrados a esa política, ¿no? De que fulano porque ya viene, porque es amigo de este y amigo del otro, pero no, yo sinceramente, en el ambiente político, pues no conocía gente, no tenía amistad con ellos, pero fui, participé y la asamblea me permitió a mí ser parte de ese grupo de candidatos a diputados por Guanacaste. Y así fue como llegué. Y espero yo, eh, con la aprobación del pueblo, una vez que esté en la asamblea, no defraudarlos, que es la tarea, no, no defraudar a un pueblo que es el que me ha incentivado a llegar ahí, y espero yo cumplir. Es imposible quedar bien con todos, eso usted Ujú. lo sabe y las personas que vean esto lo saben, pero intentaremos hacer las cosas de tal forma que tengamos la conciencia tranquila de haber hecho el trabajo como corresponde y pues que la mayoría se sienta bien representado por su servidor. De hecho, estaba viendo que cuando usted comienza a hablar de política en sus redes, en TikTok y Facebook especialmente, si no me equivoco, sus seguidores aumentan, pero
Así, o sea, no, no así, sino como así, más bien, como Sí, exponencialmente. es un fenómeno que yo sinceramente no me lo esperaba, como le digo, todos son experiencias nuevas para mí y eso me encanta de la vida. Mi vida ha sido así, siempre buscando qué aprender, buscando cómo entender. El otro día le decía a mi hijo, mira, aunque no lo creas, yo tengo una licencia de conductor de bus. Él no sabía eso, yo tengo una licencia de conductor de bus. ¿Y por qué? Es mejor tener las cosas y no necesitarlas que necesitarlas y no tenerlas. Entonces, Ujú, le digo, yo fui experimentando y el momento que empecé a hablar de política, a la gente le gustó esa temática, la forma de expresarla, tratando de hacerlo de forma sencilla, que nos entendamos todos. Y sí, mis redes crecieron un montón. Inicialmente fue en TikTok donde yo empecé a trabajar. Si usted ve los primeros comentarios, era muy tímido con la cámara, ese temor que uno tiene, que uno siempre tiene, ¿no? Porque mucha sabe que cautela también. se está exponiendo a la crítica, se está exponiendo a un montón Ujú, de cosas. Entonces, hay gente que habla sin analizar eso, pero uno es consciente que una vez que usted pone algo en una red social, ya no lo va a recuperar. Usted puede eliminarlo, pero en algún lado quedó. Entonces, con ese temor. Sin embargo, he ido ahí aprendiendo a manejarlo. No es un tema como las nuevas generaciones de que ya prácticamente antes de aprender a hablar, aprenden a manejar el teléfono. No, yo no. Si mal no recuerdo, yo el primer teléfono que utilicé de celular lo utilicé como a los 26 años. Entonces ha sido toda ujú. una experiencia nueva para mí. Creo que me ha ido bien, la gente me ha aceptado bien, me ha tratado bien. Usted sabe que alguien lo critique a uno siempre va a existir y es hasta necesario, ¿no? Porque le permite a uno pensar si realmente tiene alguna razón o no. Pero sí, en ese momento creció bastante. Además, creo que también influyó mucho el proceso judicial en el que participé donde estaba involucrado el diputado Robles. Eso Sí, también eso correcto, correcto. generó un impulso. Correcto, correcto. También maneja moto de alta cilindrada, me parece. De hecho, ahorita estoy en Panamá y ando en motocicleta, entonces es parte de esa aventura y como cada vez el tiempo se me va reduciendo un poco, estoy aprovechando este viaje para hacerlo en motocicleta. La gente dice que las Usted motos son muy viajó, perdón, viajó de Liberia a Panamá en en moto. motocicletas, sí. Ok, sí, por eso son de alta cilindrada, ¿verdad? Sí, 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 Para que sí. pueda hacer esos viajes y lo La disfruta, me gente, imagino. le digo, la gente dice que las motos son peligrosas. Yo creo que hay un grado de peligrosidad en el hecho de que la carrocería no existe como protección ahí, pero la mayor peligrosidad la generamos nosotros como conductores de cualquier tipo de vehículo. Entonces, este, la verdad nunca he tenido mayores accidentes, esas caíditas ahí que se le resbaló un pie a uno y pum, se cayó la moto, pero más de eso no. Ok, ok. Bueno, compartimos esa afición, ¿verdad? Por A las ver motos de cuando nos alta echamos una cilindrada. rodada en motocicleta. Exacto. Bueno, ya la vendí, pero en algún momento Ajá. ahí retomamos, porque esto es un estilo de vida. Don, don Daniel, ¿cómo es tomar una decisión de lanzarse, ¿verdad? En esta travesía hacia la Asamblea Legislativa, si obviamente pues, los votos le permiten llegar representando a Guanacaste? Cuando uno ha observado al menos la actual Asamblea Legislativa, que está calificada como la peor, y gracias no a todos los diputados, porque hay que ser justos, hay ciertos diputados que se han encargado de bajarle el promedio a la Asamblea. ¿No le dio como cierta inseguridad, digamos, que hubiera sido muy natural de repente? Don Richard, en realidad yo trato de no ser un hombre emocionalista, porque entonces hay quien dice, voy a ser diputado y voy a ganar tanto. Realmente yo procuro en mis decisiones no pensar en términos de dinero porque uno se pierde, ni en términos de imagen que voy a adquirir porque uno se pierde, sino en la realidad. Y esa realidad que usted manifiesta, pues yo tengo año y medio no solo de verla, sino de venir criticándola. Entonces se torna peor porque entonces yo sé que las miradas van a estar sobre mí a ver qué tan diferente puedo ser yo de todo lo que no solo he visto, sino que he criticado fuertemente. Ujú, La Asamblea ujú. Legislativa actual, pues está calificada como la peor o una de las peores, pero si miramos la historia, realmente siempre hemos padecido de una representación bastante negativa en términos generales. Hay sus excepciones y hay hombres y mujeres que están en la asamblea que hacen un trabajo no perfecto porque la perfección no es parte del mundo terrenal, digo yo siempre,
pero que se esfuerzan por hacer las cosas bien. Y eso se nota, están las personas que cometen errores en el transitar de la vida, porque eso es parte del ser humano, y se nota cuando son errores, y están aquellos que actúan intencionalmente haciendo cosas que luego las quieren hacer pasar por errores, pero que evidentemente nunca fueron errores. Eran conscientes de lo que hacían, sabían lo que hacían, pero así querían hacerlo. Entonces, lógicamente, yo lo pensé mucho. Yo un día de estos le decía a alguien, yo tengo 47 años de edad, he trabajado esos 47 años por hacer una imagen de un hombre serio, formal, comprometido, respetuoso, puntual, eh, que honra su palabra. Y vamos a ser honestos, meterse en política es poner en riesgo ese buen nombre. Hay un montón de gente que no quiere participar en política precisamente por eso. Pero lamentablemente, por otro lado, hago la reflexión, incluso al primero que le comenté la posibilidad que tenía fue a un hermano mío y me dijo, mira, entiendo todo ese temor que tenés, pero si todos los que tienen algo bueno que ofrecer deciden no hacerlo por el temor a dañar su imagen, ¿en manos de quién vamos a quedar? Si hoy tenemos la Asamblea Legislativa peor, en la próxima esa se ganará el récord, desplazará a esta. Entonces, en esa motivación, porque no es fácil porque yo sé que mi nombre, mi prestigio profesional, todo está en riesgo, porque lamentablemente la política en Costa Rica no es un debate de ideas en términos generales. Es muy triste ver que la política costarricense se centra en ataques a la familia, en ataques a la persona, en insultos, y usted no ve un debate que nos diga a nosotros realmente qué es lo que pretende esta persona desde el punto de vista político, administrativo, judicial, qué es lo que queremos ver en el país, que sea realmente un avance. Si usted ve, las elecciones pasadas se centraron en qué? En una discusión de los grupos evangélicos de conservadores, digamos, y creyentes conservadores, incluyendo católicos y todos estos grupos, y aquellos que seguían las directrices del PAC, y ya usted sabe cómo estuvo la historia. Y Sí. sobre esa base fue que tomamos esa decisión de a quién poner como presidente. Y si Ujú. bien es cierto, esos temas son importantes, no puede ser el eje central para decidir quién va a ser el próximo presidente del país. Pero así fue y así lo ha sido. Y usted ve que la discusión política siempre pasa por ahí. Y obviamente hubo de parte mía mucho temor. La familia le dice a uno, pero ¿para qué te vas a meter en eso? Los amigos le dicen a uno, ¿para qué te vas a meter en eso? Y cuando yo lo veo, eh, hacia interiorizo, digo, bueno, tengo una carrera profesional hecha con una muy buena imagen, yo me animo a hablar en redes sociales de derecho porque sé que he cuidado mi imagen, que nadie va a ir a escribir, este abogado me robó, me estafó, me hizo, no, yo me he cuidado muchísimo. Y ahora está en riesgo, digamos, porque yo sé que en el afán de bajar la popularidad, la proyección de alguien, se hace lo que sea. No debería de ser, Ujú. pero esas son las estrategias de la política costarricense y creo que en el mundo en general así se hace. No es lo Ujú. correcto, pero es lo común. Sí, sí, correcto, correcto. Estamos de acuerdo que a veces en política la batalla, entre comillas, ¿verdad? Con argumentos queda de lado y comienza como la manipulación del argumento. Pero ya, usted decide ingresar. ¿Cómo lo han recibido en Pueblo Soberano? Porque, volvemos, entiendo que usted es una persona totalmente ajena a la política como tal. Su cercanía era la crítica. Sí, sí, sí. Y usted decide ingresar. ¿Cómo lo han recibido en Pueblo Soberano? Muy acertada su apreciación. Mi cercanía es la crítica. Y a mis hijos les digo, miren, uno tiene que tener cuidado en la vida con aquellos con los que comparte ciertas cosas. No necesariamente son tus amigos. Pues puede ser que estemos de acuerdo en ir hacia allá porque tenemos un mismo interés. No quiere decir ni que haya afecto, ni que haya una amistad, una armonía total. Sin embargo, he sido bien recibido. La verdad, me he sentido cómodo, me he sentido bien recibido. En Guanacaste, que es donde pues principalmente tenemos nosotros que desarrollar nuestro trabajo, pues me siento cómodo con los compañeros. Como en toda organización, pues hay situaciones que se deben de afinar y tratar de mejorar. Todos vuelvo al tema de que en la tierra no hay perfección y por tanto siempre va a haber alguna situación que resolver, pero si me siento cómodo, me siento bien, me sentí aceptado, me siento integrado al asunto, entonces
yo tengo la esperanza que nos mantengamos así y que no vayan, porque conforme se van acercando las elecciones, el ataque va a arreciar, eso sí estamos claros. Y puede ser que ante el ataque, usted sabe que es en el momento de crisis donde se prueban el carácter, la precisión, la lealtad de las personas. Entonces yo espero Sí. que en lo que resta, pues permanezcamos como hasta aquí estamos. Muy bien. Ahora, los diputados en Costa Rica son elegidos de manera provincial, sin embargo, son diputados a nivel nacional. Sí, sí, sí. Quiere decir de que ustedes deberían, en el eventual caso de que usted pueda llegar a la Asamblea Legislativa, tendría que legislar en esos dos ámbitos, en esos dos niveles, en esos dos universos que se circunscriben entre sí. ¿Cuáles serían eventualmente sus principales enfoques, no sé si proyectos, de repente más como enfoques temáticos a nivel provincial y cuáles les interesaría más a usted a nivel nacional? Sí, precisamente en este momento decía yo el día de la Asamblea, hablar de proyectos es un tanto prematuro, de proyectos en específico un tanto prematuro, Ujú, puesto que creo que ese ha sido precisamente un error de algunos diputados que ujú, van a presentar proyectos en una total desconexión con su población, con la población que representa, que es nacional y que es también provincial. Y usted ve que hay proyectos que se presentan que uno dice, pero ¿qué tiene que ver eso con, o en qué va a beneficiar, en qué va a afectar positivamente a la colectividad? Entonces yo pienso que en este momento proyectos en específico, pues no es el momento. Sin embargo, las redes sociales, decía yo el otro día, han marcado, desde hace casi 2 años que yo vengo haciendo crítica, pues han marcado quién soy yo. Y creo que todos tenemos ciertas inclinaciones a ciertos temas. En el caso mío, al ser abogado, mi temática siempre ha ido a temas relacionados con el derecho, que yo digo, la política y el derecho son hermanos. Y siempre ujú, van a andar juntos. Entonces, eso no podemos decir, vamos a hablar de política sin derecho o de derecho sin política. Entonces, a nivel provincial, pues nosotros tenemos en Guanacaste serios problemas de agua, por ejemplo. Tenemos un tema que para mí resulta incluso muy cercano, el tema de la agricultura, de los agricultores, de qué ha pasado con nuestros pueblos y nuestros ciudadanos agrícolas que producen el alimento, porque ciertamente hay un abandono y ciertamente no se le ha tratado a los agricultores de la forma que debería hacerse para protegerlo. Este país ha sido formado a través de gente campesina y agricultora, la historia así nos dice, cafetaleros, gente, algunos que producen más y otros que producen menos, pero al final esa fue la base del desarrollo de este país. Sin embargo, nuestros agricultores están relegados a situaciones y a una condición de ir desapareciendo poco a poco. Entonces, esos temas para mí son importantes, como digo, el agua, la agricultura, el tema del desarrollo turístico, que usted sabe que Guanacaste es altamente turístico y el turismo es bueno, pero el desarrollo siempre va a traer cosas positivas y cosas negativas y hay que tratar de armonizar de tal forma que crezcamos con esa oferta turística, pero sin que se generen afectaciones extremas que luego vayan a resultar lamentables. Digamos que a nivel provincial, esos temas a mí me interesan mucho. Hay otros proyectos donde la gente le pide un acompañamiento. A veces a la población le cuesta entender cuál es la función de un diputado. Yo no puedo llegar a decir, alguien esta calle, arreglen la otra, en calidad de diputado. Y a veces la población tiene esa idea, ¿no? Cuando usted sea diputado, les dice que nos arreglen esta calle. Pero ese acompañamiento sí a las organizaciones comunales, a las organizaciones locales para que puedan avanzar. Y a nivel del país, que es donde yo más crítica he hecho desde el punto de vista como abogado, es este país necesita actualizar. El otro día alguien me dijo, pero ¿cómo van a modificar la Constitución? La Constitución es sagrada. Y a mí me sorprende ujú. escuchar abogados diciendo que la Constitución es sagrada y no se puede modificar. Eso no está escrito en piedra. Y todo, dice Mercedes Sosa, todo cambia, todo cambia. O sea, Ujú. ¿cómo es posible que me vengan a decir a mí que una constitución política que tiene tantas décadas no requiera una modificación, una actualización para los tiempos modernos? Hace 50 años, ¿cómo era Costa Rica? ¿Cómo era la población costarricense? ¿Cuáles eran los intereses del pueblo costarricense? ¿Cuál era la visión de la vida? Obviamente es muy distinto a lo que hay hoy. Requiere
que nosotros nos actualicemos. Hay una expresión que escuché por ahí, el que no marcha con el tiempo se marcha, y entonces Ujú. tenemos que actualizarnos. Desde el punto de vista jurídico, como le digo, que es lo que a mí más me llama la atención, este país está lleno de leyes. He criticado yo, por ejemplo, que dicen, bueno, es que la Asamblea está llamada a producir leyes. Y es como nosotros en la legislación tal hicimos tantas leyes. Es que no se trata de producir leyes. Este país, usted es muy estudioso, yo lo sé porque veo sus trabajos, este país está lleno de leyes, demasiadas leyes. Para una misma temática usted encuentra que tiene 4 o 5 leyes y ahora ¿cómo hacemos? ¿Cuál aplicamos? Bueno, los abogados sabemos cuáles son las reglas a seguir para aplicar esas leyes, pero Ujú. al final terminamos enredados en esa maraña de leyes que hemos hecho, que algunas ya no tienen utilidad, pero que están ahí y que están activas. Entonces, hay que actualizar toda esa situación para poder avanzar, porque nos encontramos entrabados en muchas cosas precisamente por la aplicación de una excesiva normativa para todo. Eh, a mí me parece que todos esos temas tienen que discutirse, tienen que hablarse, tienen que mejorarse, porque este país no puede avanzar si seguimos creando leyes por crear leyes. Don Daniel, ¿usted cree, bueno, primero gracias por el cumplido, usted cree que en ese universo de leyes, esas miles de leyes que tiene el país, hay como algún porcentaje de grasa, digamos, que hay que derogar de repente? Hay que entender, los diputados están llamados a crear leyes, derogar leyes, modificar leyes, Sí. ¿verdad? ¿Usted cree que hay algún margen de leyes que hay que decir, bueno, ya esto ya no sirve, más bien estorba, como para simplificar un poco el campo donde uno se puede desenvolver? Claro que sí, yo creo que ese es un trabajo que hay que hacer y que alguien tiene que en algún momento tomar la iniciativa y decir, mire, agarremos esta caja, como cuando usted está limpiando su casa. Ujú. Si vamos a empezar a revisar qué de esto sirve y qué de esto ya no sirve, porque no nos podemos llenar. Usted llena su casa de cosas que luego no utiliza y ya no tiene ni espacio para moverse. Yo creo que a nosotros nos ha pasado algo similar. Nos hemos llenado de leyes que ya no tenemos espacio para movernos, porque cuando usted quiere hacer algo, o le aplican esta, o le aplican la otra, o le aplican aquí, o le aplican allá, incluso esa cantidad de cosas, porque no solamente están las leyes, viene luego toda una cuestión de reglamentos y de disposiciones y de resoluciones, que uno dice, bueno, ¿cómo vamos a avanzar con toda esta cuestión? Que cuando no lo frenan a uno con una ley, lo frenan porque un reglamento, porque lo otro, eso tiene que sentarse en algún momento alguien, que tienen que ser los diputados, ¿no? Pero, lógicamente, a quitar, como dice usted, esa grasa y a dejarle esencia. Es más, yo creería que no es tan poquita la grasa, yo creo que hay bastante grasa que quitar para que nos quedemos con lo realmente necesario para que este país pueda avanzar. Don Daniel, obviamente hay una atención muy fuerte sobre el Partido Pueblo Soberano, primero porque es la propuesta de continuidad, segundo porque es el partido de repente o de los partidos más jóvenes que están compitiendo en las presidenciales, pero también porque se ha integrado la lista para diputados, la lista principal para diputados por las 7 provincias, por personas que llegan al partido buscando aportar, como usted, por ejemplo, personas que vienen renunciando a sus cargos del actual gobierno. ¿Cómo ha sido esa integración? Por ejemplo, yo sé que apenas han pasado, ¿qué? 15 días de repente, desde el Sí, día en sí. en el que usted fue electo, pero ¿cómo ha sido más o menos en este tiempo esa integración con personas como con don Nogui Acosta, exministro de Hacienda, doña Marta Eugenia Esquivel, ¿verdad? Exministra de Trabajo, expresidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social, exministra de Mideplan, con doña Laura Fernández, que es la candidata, exministra también de la presidencia, exministra de Mideplan, o sea, don Juan Manuel Quesada? Estamos hablando de personas que en su función fueron pesos pesados y que hay muchas áreas en las que pueden intervenir. De hecho, la persona número uno de la provincia de Guanacaste, doña Yanuribe, se me fue el Nayuribe, apellido, doña Yanuribe Guadamuz, ¿verdad? Nayuribe, vamos. Correcto, también fue funcionaria del gobierno. Son personas que
traen un ritmo y un expertise propio de la función pública. ¿Cómo ha visto ese engranaje? Realmente, como le decía al inicio, me siento cómodo, he tenido contacto con algunos de ellos, obviamente son Ujú. mucha gente y no tiene el tiempo uno para ponerse a conversar con todos, pero me he sentido cómodo con ellos, de forma muy amistosa me han tratado, porque como usted lo dice, hay un grupo de personas que ya tienen experiencia, que además tienen una imagen hecha, que ya tienen historia hecha, y habemos otros pues que estamos iniciando, digamos, en este camino. Pero me he sentido muy cómodo, he sentido de ellos un buen trato, una buena aceptación, una armonización entre ellos y nosotros. Y pues yo, por eso le decía ahora, espero que cuando la batalla arrecie, porque sé que así va a ser, podamos mantener esa misma actitud para poder llevar hacia adelante este proyecto, que como usted dice, es el proyecto que representa la continuidad del rodriguismo, que la mirada de la población, como le digo, yo puedo sentir la presión de la población observando mis movimientos a nivel personal, por toda la crítica que yo he hecho y los comentarios que he hecho. Lógicamente, si me propusieron, si el pueblo me empezó a motivar, es porque espera algo diferente a lo que los Ujú. demás han hecho. Y también siento la presión, de alguna forma, de que este es el partido que representa la continuidad del rodriguismo y que don Rodrigo, que el Chávez. presidente Ujú. Rodrigo Chávez Robles ha dejado una vara muy alta. Sí. Entonces, lógicamente, vamos a tener un nivel de exigencia muy fuerte, hay una expectativa muy fuerte para que nosotros podamos, y tenemos la obligación de mantener el nivel de la lucha que don Rodrigo Chávez ha venido estableciendo. Los analistas políticos dicen que la política comenzó a cambiar en el 2014 cuando se elige el primer gobierno del PAC, ¿verdad? Obviamente, bueno, esto es un criterio personal, los dos gobiernos del PAC llegan por circunstancias más que por decisiones de alto convencimiento. Don Luis Guillermo Solís llega porque Johnny Araya de alguna manera baja los brazos y después Carlos Alvarado queda producto de una batalla ideológico religiosa, digamos. Pero cuando llega don Rodrigo Chávez con una visión un poco más pragmática, comienza a ser o gestionar un gobierno eh, un poco diferente y para algunas personas está construyendo las bases de una nueva política. Dentro de las críticas que usted ha hecho, positivas y negativas hacia diferentes agentes de la política, ¿cuáles considera que deben ser, o primero, que son estas bases que se ha construido desde el gobierno actual y que deben continuar en un eventual gobierno de doña Laura Fernández? Y comparto plenamente su visión de los gobiernos PAC. Lo mencioné antes, de que por lo menos mencioné lo de Carlos Alvarado y el otro Alvarado, que fue una cuestión que no tiene que ser la esencia de una discusión para elegir un presidente, pero así fue, una Ujú. cuestión política, religiosa más que todo. Ujú. Apareció don Rodrigo Chávez, que nadie conocía en el país desde el punto de vista político, o muy poca gente lo conocía. Lo Ujú. bueno de Carlos Alvarado fue haber traído a Rodrigo Chávez y lo trajo ahí y lo conocimos, y a mí me parece que sí, hay una nueva forma de hacer política, él tiene una forma totalmente distinta, hasta en su forma de expresarse, que ha sido motivo de críticas para muchos, pero que es lo que desde mi visión hace que conecte con el pueblo. Un hombre que Ujú. habla con un lenguaje sencillo, directo, en el lenguaje que el pueblo entiende y que el pueblo le gusta y le hace sentir cercano al presidente. Usted ve donde va el presidente, hay algarabía, hay jolgorio, hay emoción. Y han pasado ya casi 4 años. O sea, Ujú. nunca se ha visto eso, que un presidente mantenga ese buen ánimo entre la población. ¿Qué ha hecho Rodrigo Chávez Robles para que esto suceda y qué tenemos que mantener nosotros? En términos generales, yo creo que es una lucha fuerte, frontal, decidida contra esa estructuras que por años, y lo digo de esa forma porque así lo he dicho yo en mis comentarios y no voy ahora a decir cosas diferentes, pues no está en mí el decir cosas diferentes. Ujú. Este país,
En las últimas décadas se construyeron estructuras legalmente establecidas, pero moralmente inaceptables, porque cuyo fin era únicamente proteger los intereses de unos y de otros. Se crearon un montón de instituciones para beneficiar a ciertas personas, para generar empleos, para ubicar a los amigos de los amigos y todo este asunto que ha empobrecido este país. Este país podría estar mucho mejor si se administra bien. ¿Qué ha pasado con don Rodrigo? No ha encontrado el apoyo en las instituciones, en la asamblea legislativa y en las distintas organizaciones, porque en todas esas organizaciones están los tentáculos de esas estructuras que por años se establecieron. Si usted me pregunta a mí, ese para mí es en términos generales el objetivo. Hay que seguir trabajando por renovar, transformar y quitar aquellas cosas o aquellas posiciones o personas que se han dedicado a entorpecer el desarrollo de este país. Y quiero aclarar algo, porque hay gente que dice, es que usted no quiere, por ejemplo, he sido crítico de Marta Costa. Si usted ha visto mis videos, sabe que yo he sido muy crítico de Marta Costa. El otro día decía, si el fiscal general está resentido conmigo, lo entiendo, lo entiendo, he sido fuerte con él, contra él, no contra él como persona, sino como con su actitud como un profesional, Contra el que inclusive funcionario. como exactamente, porque por ejemplo, cuando yo lo escucho a él decir, cuando se le cuestiona por estar en una sociedad de personas cuestionadas en sus conductas, él sale y dice, es que ser fiscal no tiene mayor relevancia, esos son puestos que los ponen para rellenar. Oye, usted allá era fiscal y está diciendo que esos puestos no tienen importancia. ¿Y hoy qué es usted? ¿No es acaso el fiscal general de la República? Es decir, sigue siendo fiscal, solo que cambió de categoría, digamos, ahora es del país. No puede salir a decir que eso no tiene relevancia. Entonces, esas críticas mías no son para que no haya controles en el país, no son para que no exista independencia de poderes. Mis críticas y mi ilusión y mi esperanza y mi trabajo enfocado en eso, que lleguemos a tener controles, sí, pero controles o personas que estén dedicados a cumplir ese rol de fiscalizar, de controlar, de acuerdo a la ley, al sentido común, a la lógica de las cosas, y no simplemente imponer caprichos sobre cosas que son realmente irracionales. Que tengamos una real independencia de poderes. En algunas situaciones he explicado yo, ¿de verdad usted puede creer que hay independencia de poderes cuando los diputados eligen a los magistrados eligen al fiscal, eligen a los que cuentan los votos, los diputados eligen al defensor de los habitantes, los diputados eligen a la contralora o al contralor, quien sea, que además resulta que para presidente no podemos tener reelecciones, pero tenemos magistrados que envejecieron, fueron jóvenes, se hicieron abogados, se hicieron magistrados y envejecieron ahí, sentados en una silla, dormidos en la silla, sin saber sobre qué estaban discutiendo, pero ahí estaban. Eso le decía, es ilegal, es legal, perdón, pero es moralmente inaceptable. Doña Marta Costa, 20 y resto de años en la Contraloría General de la República. Esas cosas no son sanas, no son sanas. Sobre todo cuando las personas ya asumen su posición, ya no con el deseo de servir, sino como tengo el poder y me voy a imponer. El último ejemplo que tuvimos de estas cosas y que fui muy crítico de ello es cómo es posible que don Rodrigo Arias salga a decir, con el caso del ex vicepresidente, es que el verbo conocer, don Rodrigo es abogado y uno no debe distinguir donde la ley no distingue, dicen los abogados. Dicen los abogados. Allí dice conocer, no dice someter a votación. Pero él interpretó así, impuso su decisión, sometió al país a una cuestión innecesaria, a una discusión innecesaria, a una confrontación innecesaria, a un gasto innecesario. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? No hay. Entonces yo digo, no, el funcionario que se comporta de esa forma, extralimitándose en sus decisiones, hay que hacer algo con él, porque entonces no forma parte ya de la democracia. Don Daniel, usted ha hablado, en este comentario, habló de la red de cuido, habló de Sí, los mandos medios, habló de los magistrados infinitos, habló de los pesos y contrapesos, pero antes de
preguntarle sobre el tema de pesos y contrapesos una pregunta rápida técnica. Usted mencionó que el fiscal general de la República, don Carlos Díaz, dijo de que formaba parte de sociedades y que eso es como un relleno. Yo recuerdo que él dijo que es muy difícil salir de esas sociedades y que por eso no había renunciado cuando salió todo ese tema. ¿Es así de difícil que usted hace 20 años, 15 años, 10 años formó parte de una sociedad como Vocal 2, 3, yo qué sé, y que ahora no puede renunciar a eso? Disculpe que me emocioné con el comentario anterior, porque es que son los temas que a mí me emocionan y me gustan. Si usted va a ver mis contenidos, allí es donde ha estado, digamos, la esencia de mi crítica. Ujú, Porque a mí me molesta de alguna forma cuando yo veo un funcionario tratando al pueblo, porque para mí es tratar al pueblo como si el pueblo fuera, perdónenme la expresión, como si el pueblo fuera tonto, que no entiende. Básicamente, mis discursos son sencillos, en lenguaje sencillo para que el pueblo entienda. De hecho, yo hice un comentario específicamente sobre el tema de participar, no solo explicando lo del fiscal general, sino para que la sociedad entienda lo que implica. En Costa Rica es cierto que los abogados, los notarios han utilizado la herramienta, me parece a mí, de una forma abusiva y negativa, que es, ujú. viene un cliente y me dice, mire, don Daniel, yo quiero hacer una sociedad, ¿dónde están las personas que usted va a integrar? Necesito un fiscal, necesito un tesorero, necesito tal cosa. Entonces, el mismo abogado a veces pone a la secretaria, al asistente, sale a la calle, agarra un taxista y le dice, mire, nos ayudaría aquí, le damos 10,000 y tome, y la persona firma, pero eso tiene un efecto jurídico que vale la pena recalcar aquí. Cuando usted forma parte de una organización como esta, usted tiene derechos y tiene responsabilidades y eventualmente consecuencias legales de sus actos. Ser tesorero de una sociedad es el que administra los dineros. Ser presidente es el que toma las decisiones. Y ser fiscal general, fiscal es la persona que lleva la fiscalización, valga la redundancia, la observación de que todas las cosas se hagan correctamente y ajustadas a derecho y a los acuerdos que los estatutos de esa organización indican. De tal forma que no es cierto que ser fiscal eso no tiene importancia. Que no le demos la importancia es otra cosa, pero que la tiene y muy alta. Ahora, ingresar. ¿Cómo se ingresa? Pues el notario le dice al interesado dónde están las personas que van a integrar esta junta directiva. Aquí los tengo, son fulano y fulano, se hace la escritura, se les lee porque deberían ser conscientes de lo que están y el notario tiene la obligación de hacerlo y firma. ¿Cómo me retiro yo de ahí? Simplemente renunciando. Yo renuncio y el notario protocoliza el acta donde dice que se hizo una asamblea para recibir la renuncia o como sea que se tramite, pero es sencillo, tiene que renunciar. Eso no le va a tomar más de 8 días. Simplemente renuncia. Y ahí que, como ya lo he dicho en otras ocasiones, insisto yo en mi pregunta, ¿qué es lo que hace que el fiscal general insiste en permanecer en esas organizaciones? Por eso le digo, si el fiscal en algún momento se siente dolido conmigo y resentido conmigo, razón tiene, pero no debería. Debería de analizar lo que nos está diciendo, porque este país no es cierto que todo el mundo se cree lo que le dicen. Para Ujú. ingresar, él simplemente firmó una escritura y para retirarse simplemente va, renuncia y firma la escritura o los dueños de la sociedad le revocan su nombramiento y listo, que son dos formas, o usted renuncia o le revocan el nombramiento y listo porque la sociedad, perdón, la controlan los socios. Y pueden decir, mire, a partir de este momento le revocamos el nombramiento a este y listo. Por eso a mí me queda la inquietud, porque creo que todavía no ha salido de esas sociedades. Entonces mi pregunta es, ¿qué hace que el fiscal general insista en permanecer ahí, aún con toda la problemática que se ha generado? Una respuesta que solo él ha de tener. Don Daniel, pesos y contrapesos. Usted habló ahora sobre el papel de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial, o sea, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Yo los visualizo como tres círculos, ¿verdad? Poder Sí. Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial. Poder Legislativo, usted lo mencionó muy bien, elige al Contralor o Contralora, defensor de los habitantes, a los magistrados del Poder Judicial, que ellos a su vez eligen al fiscal general de la República y también eligen a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Y de alguna manera, estos dos poderes, con sus órganos conexos, lo que hacen es ejercer, vamos a decir, presión sobre el poder ejecutivo, que es el elegido con nombres y apellidos por el pueblo, de manera democrática, ¿verdad? A eso se le ha llamado pesos y contrapesos, pero ninguno de estos puestos
es elegido por el Ejecutivo. El Ejecutivo únicamente elige ministros y presidentes de instituciones autónomas. ¿Qué opina usted de ese esquema de pesos y contrapesos? Sin de repente que no se entienda la pregunta como que esté mal necesariamente, pero es un esquema real. Esto que yo le dibujé, Sí, sí, así sí. funciona. ¿Qué piensa usted de eso? Y observando lo que ha pasado en ese gobierno. En realidad, voy a iniciar precisamente con la expresión suya. No es que esté mal, pero que se puede mejorar, como le dije antes, cambia, todo cambia. Y todas las cosas permiten la posibilidad de mejorar. Entonces, yo creo que debe de existir, los pesos y contrapesos son necesarios en un país democrático, en un país donde se quiere consolidar la democracia y los derechos de los ciudadanos. Lo que pasa es que tal como usted lo planteó, y ya yo lo he hecho en otras ocasiones, esa, ese amarre entre el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa, pues se torna tremendamente peligroso. Y aquí hay dos cosas. Una es el tema de lo que ya la ley establece, de cómo funcionan las cosas, y la otra es la actitud de las personas. Yo he dicho que en este país hay cosas que la gente piensa que todo se resuelve con leyes, pero es que tenemos la parte humana que al final usted puede hacer las leyes más perfectas del mundo, pero si la parte humana no es sana, no vamos a conseguir los resultados que queremos. ¿Por qué? Porque eso va a direccionar el camino. ¿Qué hemos tenido nosotros? Una asamblea legislativa tomada por gente que muy poco le interesa el país. Esa es la verdad. Lógicamente hay sus excepciones, como lo dijimos al principio, pero cuando usted se pone a revisar a los diputados uno por uno, usted se da cuenta que hay gente que lejos está de tener un interés real por el avance de este país y por el beneficio del pueblo. Cuando usted va al Poder Judicial, usted se da cuenta que está tomado, que son otros que yo digo, si don Orlando Aguirre está resentido conmigo, también tiene razón porque también he sido fuerte, no contra él, sino con la institución en términos generales, eh, porque usted ve que está tomado por gente cuyo interés es permanecer en el poder a costa de lo que sea. Y esas dos partes se unen en situaciones como la que tenemos actual para ir en contra del Ejecutivo, porque el Ejecutivo en esta ocasión decidió no llevar el baile al ritmo de ellos. Si usted mira hacia atrás, nunca tuvimos las confrontaciones y los problemas que teníamos. ¿Por qué? Porque los presidentes prácticamente se acoplaron a lo que estos otros grupos decían o estos otros poderes decían y pues fluyó dentro de lo normal. Eh, para terminar, yo lo he dicho de esta forma, fue así como, mientras se terminan los 4 años, después que venga otro a ver qué hace aquí. Don Rodrigo Chávez creo que tomó la decisión valiente de tratar de enfrentar esta situación, yo lo he dicho así, corrió la cortina, nos hizo ver en términos generales lo que había. Precisamente hace año y medio o 2 años que yo empecé a brindarle mi apoyo públicamente al proyecto Don Rodrigo, fue por eso, Ujú. porque yo dije, lo mínimo que yo puedo hacer como ciudadano es salir a decirle a la gente, miren, este hombre que está batallando ahí tiene razón, esto lo hemos sufrido por décadas. Y pues ahí fue donde fui entrando en este tema porque me parece que tuvo la valentía de enfrentarlo. Y usted ve el precio que ha pagado por eso. Todos estos procesos, yo creo que aquí cualquiera que objetivamente vea las cosas, medianamente objetiva, se da cuenta que hay una persecución en realidad del Ministerio Público en contra del presidente, que está clara, es evidente, es tangible, la gente lo puede percibir con facilidad de grupos políticos, de diputados, cuando uno ve esa comisión que se hizo para discutir ese tema, yo lo dije en un comentario, si ya sabíamos el resultado, nos pudimos ahorrar todo ese dinero y que se dedicaran a trabajar en otra cosa, ya sabíamos el resultado. ¿Por qué? Porque no hay actitud correcta en las personas que están en estos puestos. En el fondo, quizás el problema no es que doña Marta Costa tenga 20 años de estar ahí, sino la actitud con la que asume las cosas. Y así ha pasado con magistrados, y así pasa con fiscales, y así pasa con diputados. Entonces, los pesos y los contrapesos deben de existir,
pero sí debemos de revisar bien las motivaciones de cada uno y los diputados que tienen que elegir a los magistrados deberían de analizar cuáles son las motivaciones que los llevan a darle el voto a este o al otro. Ujú. Usted mencionó hace un rato la música. Yo empecé hice algunas parodias ahí. He dejado de hacerla por una cuestión de tiempo y por otras razones, pero para no caer en ese momento no era mi plan meterme en este tema de la política de forma directa, pero vamos a poner las cosas con la mayor seriedad posible. Entonces, esa es mi intención. Sin embargo, la parte del humor y las parodias son una forma de llevarle la información a la gente sin que duela tanto. Por lo menos eso dicen los comediantes, sin que duela tanto porque hay una cuestión que suaviza. Pero, por ejemplo, ¿qué movió a todos los grupos políticos de la Asamblea Legislativa que durante 40 y resto de años nombraron a don Jesús Ramírez? Creo que es. Ujú. A don Ujú. Jesús Ramírez una y otra vez. Hasta que él quiso irse. Nadie le dijo que se fuera. Hasta que él quiso irse a sus 82 años, creo. A sus Si no me 82 años. equivoco, como 40 años 40 y estuvo, me resto de parece. años. Y yo me pregunto, ¿qué vieron en él que los movió a mantenerlos ahí? ¿Qué motivaciones tenían? Ujú. Entonces, don Richard, yo creo que hay que sentarse a analizar estas situaciones, a corregir las que haya que corregir, a modificar las que haya que modificar, pero también todos nosotros los que de alguna forma vamos a participar o participamos en decisiones, hacer un análisis de nuestro propio corazón y de nuestra mente, qué realmente es lo que nos motiva. La justicia en este país es, le debe mucho al ciudadano. Lo de la justicia pronta y cumplida, que ha sido una crítica que yo he hecho constantemente, no existe. Independientemente de quién sea, mire, don Miguel Ángel Rodríguez, que yo no estoy diciendo nada ni a favor ni en contra, solo voy a mencionar lo siguiente. 21 años después se le viene a hacer el juicio, a iniciar el juicio, a iniciar el juicio, 21 años después. Eso a un sistema de justicia de un país que presume de ser altamente democrático debería darnos vergüenza. Y no lo digo ni en defensa ni en ataque de don Rodrigo, sino en una reflexión de lo que nuestro país le está ofreciendo a los ciudadanos. Eso no puede ser posible. ¿Y por qué sucede? Don Daniel, ya que toca ese tema, pregunta rápida, porque yo creo que estamos bastante empapados de todo lo que ha pasado alrededor del proceso, del posible levantamiento de la inmunidad del presidente para que enfrente la acusación por concusión. ¿Usted considera que la pieza acusatoria, el caso, el planteamiento que llega a la Asamblea Legislativa amerita técnicamente que el plenario vote por levantar la inmunidad del presidente para que enfrente ese proceso penal? Bueno, lo primero es que yo siempre he dicho que uno no puede dar una opinión certera cuando no conoce el expediente Ujú. ahí completo y de forma directa. No lo tengo, no lo Sí. conozco. Pero bueno, ha sido bastante público y creo que Ujú. el licenciado José Miguel Villalobos hizo una explicación sencilla, profunda y como han dicho algunos, desbarató ese proyecto de acusación del fiscal general. Porque yo lo he dicho y por eso no tengo problema en reiterarlo, el fiscal general está enceguecido desde mi apreciación en un ánimo de perseguir al presidente que eso lo lleva a cometer, sin ánimo de ofender, torpezas extremas. Entonces, para mí ese proceso no tiene ni pie ni cabeza. Yo he dicho en algunos comentarios que al presidente no le desvela ese proceso. Al abogado del presidente no le preocupa ese proceso. Al contrario, he criticado a la oposición política y judicial del presidente que no son inteligentes, porque esa persecución y esa actitud lo único que hace, ¿por qué Rodrigo Chávez Robles tiene tanta aceptación entre el pueblo? En parte gracias a esas actitudes de los opositores del presidente, porque la gente ha notado que hay una intención deliberada de tratar de causar un daño a la imagen del presidente.
y ha tenido los efectos negativos. Entonces, en respuesta a lo que usted me pregunta, yo como abogado, con lo que sé, creo que eso no debió ni siquiera llegar a la comisión. Pero bueno, llegó a la comisión y ¿qué dije yo? Ya sabemos cuál es el resultado de esa comisión y va a llegar a la asamblea. Ahora yo del otro día decía en un comentario, quiero ver dónde están los 38 votos. Y lo dije y lo escribí de esta forma, porque en la asamblea hay tontos, pero no tantos. Tal vez un poco fuerte, pero en la asamblea hay tontos, pero no tantos, porque hay algunos que aunque en su corazón quieran hacer el daño, también saben que ese voto va a ser público y va a tener un efecto en la población. Entonces algunos no se van a jugar el chance. Pero al final al presidente, también lo escribí por ahí, al presidente que lo lleven a los tribunales y al abogado que lo lleven a los tribunales no le va a afectar porque al contrario va a servir. En el caso de José Miguel Villalobos como abogado, pues es una vitrina de exposición gratuita, constante, para que muestre sus conocimientos. Yo creo que hay mucha gente que no conocía quién era José Miguel Villalobos. Y digo, no estoy haciendo una defensa de él, sino de su trabajo ahí. Estoy hablando específicamente de su trabajo como defensor del presidente. Pero lo sea, han no, puesto no lo ahí. habíamos visto litigar, Ah, porque él fue a exactamente, litigar, ¿verdad? exactamente. O sea, y, Y o como le sea, digo, no lo habíamos visto litigar en acción, a eso me refiero. exactamente. Entonces le digo, es una publicidad gratuita y a los abogados pues eso no sirve, es una publicidad gratuita cuando usted tiene habilidades como las que tiene don José Miguel Villalobos, que no se pueden negar, que el hombre tiene conocimiento, experiencia, ha recorrido el mundo del derecho y de los litigios, pues le ponen una cámara, le ponen un montón de micrófonos y pues para él es beneficioso. Para el presidente también, porque ayer creo que hice un comentario, el presidente dijo, leí en un medio de comunicación, si cae escudo, yo gano. Y si cae corona, ellos pierden. Dice el presidente en esa forma coloquial siempre de expresarse, ¿no? Y yo digo, tiene toda la razón. Ahora, si dicen, no vamos a someter a votación esto, o si en la votación deciden no levantarle la protección, la inmunidad, como comúnmente le decimos todos, Ujú, ujú. pues va a hablar negativamente la asamblea. Entonces, ¿para qué hicieron todo este show? Y si Mm. deciden levantarle la inmunidad, pues también tienen un efecto negativo. Entonces yo digo, el presidente tiene razón cuando dice, si cae Corona, yo gano, y si cae Escudo, ellos pierden. Tiene razón. Entonces, pero no tiene ningún sentido. Y así como ese, lamentablemente, don Richard, yo el otro día escuché a un analista político contrario al presidente Chávez, es decir, en Costa Rica siempre se ha utilizado el Poder Judicial como un instrumento de ataque a los adversarios políticos. Y usted lo sabe, y yo lo sé, y todo el mundo lo sabe, que es cierto, aquí yo me postulo para alcalde y me llueven las denuncias. Yo me postulo para diputado y puede ser que aparezcan denuncias. Porque es así, es la forma, por eso le decía al inicio, lamentablemente es una forma triste, vergonzosa de hacer política, tratando de ensuciar a los demás, porque además el sistema judicial permite que cualquiera llegue a presentar un anuncio. Entonces, si a mí se me ocurre ir a presentar un anuncio en contra suya, voy, y los requisitos son mínimos. Más, yo he criticado al Ministerio Público también por eso, porque debería ser un filtro en solo el inicio qué está denunciando y qué realmente tiene para que esa denuncia sea recibida y se le dé trámite. Y resulta que el Ministerio Público hay denuncias que las recibe y las tramita sin ningún asidero, digamos, sin ninguna fuerza, y hay otras que no se reciben a pesar de que la víctima está ahí con las lesiones visibles, pero le dicen aquí no, vaya allá, vaya al otro lado. Entonces, volvemos al tema de la justicia pronta y cumplida que nos debe muchísimo. Don Daniel, para ir terminando, criterios temáticos rápidos. ¿Ok? Reelección presidencial inmediata por una sola vez. Sí, yo creo que lo dije en Tilarán y por ahí quedó grabado, porque usted sabe que ahora todo queda grabado. Mm. Yo creo que la continuidad de un gobierno puede ser necesaria si está haciendo cosas buenas para que consolide su proyecto. Tomando como ejemplo al presidente actual, don Rodrigo Chávez Robles, yo creo que hubiese sido bueno, agradable, útil, que pudiese haber podido continuar con una asamblea legislativa que le acompañara, que fue lo que pasó al inicio con el señor Bukele en El Salvador.
también lo dije de esa forma en esa participación, vaya por Tilarán, es, claro, cuando yo escucho a alguien decir reelección indefinida, Mm, hasta, ya yo me asusto. Porque sí, yo lo dije ese día, yo no creo, y espero que la población lo haya entendido bien, porque tú sabes que uno dice algo y después lo recortan y se dijo tal cosa. No, no, ya vamos a ver, lo que dije completo fue esto. Este, yo no creo que en este país haya gente que sean los únicos iluminados para dirigir un país. A mí me asusta ver un alcalde 20 y resto de años en una alcaldía, claro. porque ¿dónde está el relevo generacional, como dirían en el fútbol? A mí me preocupa ver un presidente que diga, bueno, 4, 5, 6 periodos y que está, como diría, ¿qué está pasando aquí? Entonces, ¿dónde están las nuevas generaciones? Las nuevas mentes. Este país tiene mentes brillantes y gente capaz para ir cediendo el paso. Yo hoy estoy intentando participar como diputado, pero no tengo en mi mente convertirme en esa gente que se postula hoy y te espera que pase un periodo y va de nuevo y que hicieron de la política su forma de vida. No, usted no los ha visto haciendo otra cosa que no sea vivir de la política. Mm. La vida tiene muchas cosas como para ir a trabajar, explorar y hacer y permitirle a otros que avancen. Entonces, yo sí creo en una reelección, pero no de forma indefinida, porque eso, diciéndolo de forma coloquial, me da susto. Eh, disciplina fiscal, eh, como se ha implementado en este gobierno, ¿está de acuerdo con que eso se mantenga? Yo creo que sí, que se ha trabajado bastante bien. Yo, desde el punto de vista de, hablando de la recolección de impuestos, por ejemplo, he sido crítico en que el sistema como tal es muy poco amigable con el ciudadano y entonces no permite, a veces se quejan de elevación sobre todo Ujú. del pequeño empresario, pequeño y mediano empresario, pero es que el sistema es poco amigable. Pero yo creo que hay que seguir trabajando esas líneas. Ok. Flexibilizar la ley que hace posible el uso del referéndum como herramienta de decisión popular. Yo creo que esa ley hay que revisarla, porque cuando usted ve, recuerde que nace de la constitución política, el tema del referéndum. Y Sí. cuando usted lee la constitución política, el otro día yo, hace varios meses que no pensaba meterme en este asunto. Entonces explicaba el tema del referéndum. Si usted lee la constitución, nos dijeron, sí se puede hacer referéndum, pero sobre este y este tema no. Y cuando usted lee los temas que no se pueden hacer, usted dice, ah, caray, pero entonces, ¿de qué vamos a hacer referéndum? Si los temas más importantes de este país no se pueden tocar. Sí. Y lo hemos vivido con el tema de las famosas pensiones de lujo. Entonces yo el otro día decía, a nosotros con ese tema nos dieron así como cuando usted es niño y le dan la bolita mientras el partido se está jugando allá, usted le dan una bolita porque esté pateando en una esquina ahí y usted está entretenido porque está ahí. Más o menos eso nos pasó con el tema del referéndum. Si usted lee la constitución política, se da cuenta que los temas importantes no se pueden tocar. Y ahí está. Entonces nos dicen, no, la constitución no permite hacer eso y hasta hoy sobreviven las famosas pensiones esas. ¿Cuántas reelecciones debería tener un magistrado? Igual yo creo que más de dos en todos esos puestos ya generan un riesgo de corrupción. Digamos, mi opinión en este momento, sin mayor análisis de los temas, más que lo que yo he venido revisando con el tiempo. Y que yo, imagínense que hay nombramientos de estos que son incluso mayores al del presidente, como Ujú. el de la Contralora, que es si mal no recuerdo, son 8 años. Sí. Entonces, son dos nombramientos, son 16 años. Y que deben de someterse, como le digo, a la hora de reelegir, que ya eso quede en manos de quienes reeligen, someter a un análisis profundo, más allá de los amiguismos y las conveniencias personales y empresariales que puedan haber, si realmente amerita eh, tener continuidad. Pero digamos que así, una respuesta ligera sería no más de eso, porque es que hay gente que me dice a mí, no, la gente está haciendo las cosas bien, hay que dejarlo. Lo que pasa es que dice la Biblia, que el pensamiento del hombre es continuamente el mal. No sé qué tanto creaste en la Biblia, pero está ahí, no importa si lo creemos o no, pero está ahí, es una expresión que está Ujú, ahí. Yo a la gente le digo, no se complica con eso, nomás agarramos la frase y analizamos ujú, eso. El ujú. pensamiento del hombre es continuamente el mal y esa es la realidad. Entonces, cuando usted está en un puesto de estos y empieza a sentir que tiene poder, que domina, que controla,
tiende a perderse y entre más tiempo pase y usted no sabe manejar eso, va a terminar perdido. Y tenemos ejemplos muchísimos. Entonces, yo prefiero que la gente no se quede tanto tiempo en un puesto de esos y que le dé la oportunidad a otra gente. Como le digo, hay muchísima gente capaz de hacer eso. La debilidad natural, ¿verdad? Y Sí, sí, sí. la última. Si usted llega a la Asamblea Legislativa, ¿de qué manera rendiría cuentas de su trabajo? Es curioso porque la gente, hay gente en Guanacaste, ¿no? Que cuando nos reunimos, es, mire, se quedan, dice que los diputados cuando apenas ganan, cambian el número de teléfono. Entonces, Ok. dice, la gente dice, apenas ganan, cambian el número de teléfono, ya no contestan las llamadas, ya no vuelven a los pueblos. Yo sí creo y quiero, digamos, dentro de lo que he pensado es regresar a las comunidades. De la misma forma que lo estamos haciendo ahora en campaña, pues sacar un rato fines de semana para ir a conversar con esa gente, para escucharlos en el proceso, porque como les decía el otro día, alguien me dijo un día de estos, cuando usted vaya a las comunidades tiene que llevar, y me lo dijo así textualmente, una Biblia de proyectos y de promesas. No, porque de eso es que está cansada la gente. ¿Cómo voy a llegar yo hoy, por decirle un ejemplo? Me voy para Nandayure, me voy para Nicoya, con una Biblia de promesas y proyectos y orientados en qué. Si no he escuchado a la gente, si no los he visitado, si no conozco sus debilidades, sus necesidades, sus ilusiones, sus proyectos, sus planes que quieren. Entonces, en el proceso, una vez que ya estamos en el trabajo, vamos con, manteniendo ese contacto con el pueblo, con la ciudadanía, para poder hacerlo. Y rendirle cuentas a la gente, yo creo que es fácil cuando se quiere. Usted ve que el presidente todos los miércoles tiene una conferencia de prensa donde ha sido criticado. En este país somos tan complicados que han existido quienes nunca han dado eh, cuenta de nada y terminan diciendo, ah, eso me lo comí en confite y se acabó. Ujú. Y, y aparecen, y aparecen otros que quieren rendir cuentas y entonces también es malo, no se les quiere permitir que rindan cuentas. Si uno quiere rendir cuentas lo puede hacer y pues las redes sociales hoy son un medio para explicarle a la gente. Yo sí tengo en mis planes, mantenerme siempre en comunicación con la gente a través de las redes sociales, a través de estas reuniones que están haciendo ahora, que queremos los votos de ellos, porque no se van a poder hacer luego para decirles, miren, en esto estamos trabajando y además escucharlos, qué temas quisieran agregar. Don Daniel, se nos fue una hora y volando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero creo que tocamos varios temas y yo sé que cada vez que, por ejemplo, usted y los demás candidatos dan entrevistas, la gente va acercándose más Sí, sí. a la persona y a sus criterios y que de alguna manera pues sea un elemento para dirimir, ¿verdad? El voto, decidir el voto y de repente ya un mensajito final para el público que va a tener la oportunidad de ver esa entrevista. Gracias, don Richard, por darme la oportunidad de compartir con usted. Admiro yo su trabajo porque Gracias. aquí sabemos que hay periodistas que son pro gobierno, hay otros que son totalmente anti gobierno y otros que procuran mantenerse en una línea en el centro. Mm. Dicen, en derecho dicen que la objetividad no existe porque siempre uno está condicionado por ciertas cosas, y puede ser, pero uno puede hacer un esfuerzo por mantenerse siempre con un criterio sano, eh, independientemente de sus intereses personales. A los ciudadanos, les recuerdo que, como usted dijo, nosotros al ser elegidos diputados somos diputados por el país y por una provincia. Entonces, yo siempre he sido crítico de esos diputados que llegan con una banderita de su partido. No, una vez que usted fue elegido, guardes esa banderita y empiece a trabajar por el país, independientemente de los colores políticos de la población, de unos y de otros. Y por la provincia, que es la que al final nos da el voto para llegar a ello. Entonces, les recuerdo la importancia, por lo menos desde la visión de nosotros, de la continuidad del proyecto rodriguista, como se le ha dicho, que queremos hacer un esfuerzo para que se mantenga ese proyecto, para poder alcanzar los cambios que hasta hoy no se han logrado por un montón de cosas que ya todos sabemos, pero que si unimos a una asamblea legislativa con un poder ejecutivo
dispuestos a trabajar. No se trata de que todos pensemos iguales, ni se trata de imponernos, se trata de ver más allá de los colores políticos, de ver lo que este país necesita y las nuevas generaciones merecen. Y por eso los invito a que hagan su reflexión y nos acompañen con el voto para que podamos darle continuidad. Y mi trabajo será ir en representación de los guanacastecos y de este pueblo costarricense en su totalidad. Muchísimas gracias, don Daniel, por su tiempo, ¿verdad? Por su amable atención. Que no sea la última entrevista, que sea la primera de varias. Y pues desearle muchos éxitos en todo lo que vaya a emprender en este nuevo camino para usted. Excelente, don Richard, muchas gracias y estamos para servir. A usted. Muchas gracias. Hasta luego.